Ya está. Muchas gracias. Bueno, pues... Bueno, buenas tardes a todas y a Juan Carlos por venir. Hoy tenemos, bueno, yo soy Kiki Infame de la Asociación Profesional de Ilustradores de Euskadi. Desde la asociación llevamos años haciendo tertulias, charlas con las ilustradoras, ilustradores para conocer su realidad, sus procesos, su trabajo y demás. Y hoy contamos con una invitada muy especial que nos va a hablar de su trabajo, nos va a contar un poquito sus secretos. Tenemos con nosotros a Elena Fiordia, un fuerte aplauso para ella. Sí, la primera pregunta un poco, Elena, ¿cuáles fueron tus referentes a la hora de acercarte a la ilustración? ¿Tú desde pequeña sabías que querías ser ilustradora? A ver, yo, como les decía aquí al público presente, gracias por venir, yo estudié Bellas Artes porque siempre me había gustado el tema de la pintura, pero yo ilustradora como tal no me considero, porque les decía que es un lenguaje distinto y que yo no he estudiado y yo creo que no controlo. Yo me siento pintora e ilustradora, pero no de un álbum ilustrado que tiene un ritmo o que tiene otro lenguaje. Una narración y demás. Yo soy como más productora de imágenes y luego ya con esas imágenes hago distintos productos, ¿no? Sí, bueno, de hecho tú estudias Bellas Artes, sí, y tus primeros pasos están encaminados precisamente al mundo de la galería. Eso es. ¿Cómo recuerdas aquella época? Yo tenía claro que lo que quería hacer después de estudiar, después de la carrera, era dedicarme a pintar y no a la enseñanza, que es un mundo con el que yo no me sentía nada cómoda. Entonces entré en contacto con la Galería Arteta, que estaba aquí en Bilbao. Estuve trabajando con ellos muchos años y luego cuando cerraron pasé a trabajar con la Galería Edértica, Arantxa Zabala. Y muy bien, estupendo. Yo me dedicaba a pintar, exponer, intenté también salir fuera, estuve en alguna exposición en Valencia, en Valladolid, en Barcelona, pero bueno, básicamente en Bilbao. Y los últimos años ya se veía que la relación de la gente con el arte que estaba cambiando, entraba menos gente en las galerías, estaba cambiando también la manera de consumir nuestras imágenes, ¿no? Y Arantxa, la galerista, me sugirió en su momento empezar a hacer, que yo siempre me había dedicado a hacer acrílicos, me sugirió hacer acuarelas en un formato más pequeño, más fácilmente vendible. Yo no había hecho nunca acuarela, pero bueno, empecé a trabajar con ello y me sentía a gusto. Y cuando veías una colección de acuarelas pensé que eso podía funcionar como un libro de Bilbao, ¿no? Que es las cosas que yo compro cuando voy de viaje, que son libros de acuarelas de los sitios que me encantan, pues pensé que eso podía funcionar. Y empecé a darle vueltas a eso. Igual el público bueno, que tenemos, mucho, sí, el público que tenemos hoy aquí, claro, te asociamos mucho con acuarela, pero realmente no tiene nada que ver el trabajo que hacías antes en acrílicos. ¿Cómo era trabajar los acrílicos? Yo trabajo básicamente a partir de fotos. A mí me gustaba mucho ir al monte, la naturaleza, hacía fotos de bosques y luego las pintaba. Y ya los últimos años era más detalles, tengo cuadros con hojas, con hierbas, cosas que, o sea, a mí me gustan las cosas pequeñas y aparentemente sin importancia, pues las reflejas y les das una importancia. A mí me gustaba hacer eso y pues, funcionaba bien también. Y también, como veis, es un trabajo pues muy detallista, muy de pasar muchísimas horas. Sí. Y el proceso es terriblemente aburrido, pero bueno, cuando acabas dices, bueno, pues me queda claro. Claro, estos son piedras, por ejemplo. Sí, reflejos de agua con... Claro, es curioso, no sé si... sí, podéis verlo un poquito para que veáis el nivel de detalle que tiene, bueno, sin tocar mucho y además está... ¿Y qué dices, que son hierbas? No, estos son piedras. Estos son piedras. Ya, estos sí que son hierbas. Esas son flores. Claro, es curioso porque a ti te asociamos con acuarela, que es como muy liviano, muy casi masa, y aquí de repente estamos viendo cómo trabajas, ibas trabajando capas y capas. Sí, y claro, las acuarelas además los colores son como muy apagados, mucho más suaves, y aquí tiene una fuerza el color impresionante. Sí. Pero bueno, fases que se pasan. ¿Trabajabas series o cómo era el mundo de la galería? Sí, pues eso era, bueno, como también por ahí, en algún lado.
Ah, aquí podéis ver No, también. lo bonito de las charlas es también ver un poco estas cosas que no es habitual, ¿no? Cosas de Bilbao, más realistas, paisajes de Valencia, por ejemplo, bosques, ¿ha visto? ¿Y trabajabas series o hacías temas concretos? Sí, a ver, cuando encuentras un tema que te engancha, pues un cuadro siempre te lleva a otro cuadro y trabajaba este tipo de cosas. ¿Y siempre tamaños Bosques, tan pequeños como estos? No, este cuadro es de 80 por 80 y otros de estos que están por aquí también de 90 por 90. Pero ya no Luego, haces. si queréis mirarlo. ¿Ya no haces? No. No me da tiempo. No me da tiempo, de verdad. Sí. Y tampoco lo echo de menos, ¿sí? Como os digo, el proceso era muy aburrido. No, claro. Claro, pero O sea, la gente piensa que estás pintando y estás ahí en un éxtasis y no, realmente dices... Está sufriendo, ¿no? No, bueno, yo me ponía música y metía horas y nada, pero o sea, en ese momento no experimentas nada positivo, sencillamente un trabajo, como poner ladrillo. O sea, yo digo, todos los trabajos hay momentos de picar piedra y de, pues este es muchas horas de picar piedra, sí. sin más. Pero hay un momento en el que, bueno, durante un montón de años tú te acercas al mundo de las galerías. Sí. Es un mundo que bueno, también ha cambiado mucho. Sí, yo los últimos años yo veía que estaba, pues eso, como decía, que cada vez entraba menos gente a la galería y que estaba cambiando la gente. Y vi que mi camino por ahí no iba a ir. En Bilbao también se cerraron un montón de galerías, yo no tenía ganas de otra vez empezar a buscar otra galería. No, estaba ya un poco cansada de ese mundo. Y como surgió la posibilidad de hacer otro tipo de cosas, pues empecé a trabajar con la ilustración. Bueno, con la acuarela Con comentabas acuarela, antes, sí, con el idea de primer hacer, paso, que hay un dices- acercamiento a la acuarela. Sí. ¿Cómo son estos primeros pasos? ¿Ahí habías trabajado? No, ya, como os comentaba, la galerista me sugirió hacer cosas, pues eso, con un formato más pequeño, algo más sencillo y más barato y más fácil de vender, y la gente respondió bien, entonces ahí vi otra posibilidad de trabajar, ¿no? Y eso, visto el conjunto, dices, bueno, esto puede funcionar también para un libro. Y surgió la idea. Pero ahí tenemos ya ilustración y empiezas a darle vueltas a un cuadro, aunque trabajes series, es un universo que empieza y acaba en sí mismo. Un libro ya tiene que tener un planteamiento, un sentido, Sí. un conjunto diferente. Sí. ¿Cuál es cuando te planteas que el libro puede ser una buena opción para ti, cuál es tu primer paso? A ver, primero dices, qué buena idea. Esto se lo comentas a la galerista, bueno, pues podría. Entonces la galerista me dijo que me pusiera en contacto con las personas que me editaron este libro, que ahora mismo no me acuerdo, les pareció positivo, pero bueno, el proceso se iba alargando. Presenté la idea en alguna editorial, tampoco lo veían claro. Entonces ese era pues, un proceso también muy largo. Al mismo tiempo me puse en contacto con esta asociación. O sea, no tengo más que buenas palabras. Steve se portó conmigo fenomenal, me acogió, Pues dices, ¿cómo se hace un libro? Pues yo qué sé, pues voy a preguntar. Entonces preguntas a la gente que le sabe, me orientó también cómo hacer las cosas, ¿no? Cómo preparar un portfolio, presentarlo a las editoriales, en fin. También pedí ayuda a un escritor que conocí a través de la música, Sebe Calleja, que dije, ¿esto cómo se hace? También me presentó a editoriales. ¿No hicisteis un libro en común también? Claro, a raíz de este libro él me dijo, pues yo podría hacer un texto, tal. Al final no se publicó, pero bueno, la ayuda me la prestó igualmente. Él también me presentó a Alex Oviedo, a raíz de eso me salió un encargo para hacer la ilustración de Vizcaína Chiquilla. Así, o sea, contactando con gente, pues efectivamente las cosas se empiezan a mover, ¿no? Sí, pero una cosa es la idea que tienen otros y otra, y tú tenías tus propias ideas. Sí, yo es que el libro lo veía clarísimo, pero las editoriales dicen, es mucho dinero, porque cuando ven color ya, empiezan a convulsionar. Y yo lo veía muy claro. Entonces, al mismo tiempo, creo que fue en un encuentro que hizo la asociación, estaba la editora Marta Borrell, de Penguin Random House,
Yo pedí una cita con ella y yo le enseñé mis cosas así, y cuando vio esta ilustración me dijo: Elena, esta ilustración es espectacular. Y yo dije: ay, qué bien suena, repítelo, por favor. Y no, esto es espectacular, tienes que hacer, y me dijo: vete donde está el dinero. Y entonces yo pensé que una manera también de poder sacar un proyecto adelante era una idea que yo tenía también, de un día en el Museo del Guggenheim, hacer sin texto, porque yo no sé nada de escribir, hacer unas imágenes de una vida, de un día en el museo, y que eso podía funcionar también como libro. Pero claro, explicarle a una persona de no sé dónde que tú tienes una idea, entonces lo que hice fue hacer un prototipo. Yo le hice las acuarelas, me hice unas fotos, me hice un montaje con el Hoffman, y era la idea que yo tenía de ese libro. Entonces este libro lo presenté a una persona del Guggenheim, lo estudiaron, les pareció muy bien, cogieron las acuarelas y publicaron el libro. Y eso para mí fue un gustazo. Sí, claro, este primer libro tú realmente no conoces nada de edición y primero haces el libro completo y luego lo presentas. Sí, ellos lo que hicieron, me propusieron editarlo yo, pero como yo era un mundo que desconocía completamente, preferí que lo hicieran ellos. Yo me compraron las acuarelas y ellos se encargaron de todo. Sí. Porque la autoedición también es... Eso, bueno, luego hablaremos un poquito de bueno, y este es el libro que sacaron ellos, que es bastante parecido, algunas quitaron y tal, pero bueno, claro, es una idea, es un día en el que la gente haciendo cola, la gente descansando, haciendo fotos, la araña... Bueno, aunque no tiene texto, pero sí tiene como una historia, ¿no? Sí. Sí, es reflejar el museo en distintos momentos del día y una historia, además, la falta de texto hace además que sea universal. Entiendo que eso también al museo le interesaría, porque al final hay un público muy diverso que accede de distintas partes del mundo, que puede llegar con el dibujo a lo que no puede llegar los textos, ¿no? Claro, y cada uno además le pone su texto, su recuerdo de ese día, y eso pues yo creo que también facilita la experiencia, ¿no? Sí. A ver, pues si queréis os... si queréis verlo... Bueno, esto, el libro, lo habéis visto, seguro que se encuentra en el Guggenheim. ¿Se sigue editando? Pues ayer pasé y se les había acabado, es que yo me había quedado también sin ellos, pero yo creo que lo seguirán editando. Y esto, bueno, más o menos se reedita. Esto, no tanto, o sea, claro, al final es un poco tu proyecto, y así se presentó y así queda el resultado. Lo reparto y luego juntáis los libros para verlo. Claro, estamos hablando, tú ya empiezas a ver las posibilidades que tiene. En 2018 tú ya ves que los libros están al alcance, que al final también es una derivación casi de lo que estabas haciendo, ¿no? Los catálogos de exposición. Sí. Y al mismo tiempo también, un día estaba en una librería y vi un libro que es, bueno, ¿cómo es? Cuentos de buenas noches para niños rebeldes, que es historias de mujeres, y me pareció que era un libro muy bonito y que era una pena que no estuviera en la cultura básica. Entonces empecé a recopilar también historias de mujeres, nombres de mujeres, descubrí que había muchísimas mujeres que yo desconocía completamente, y me pareció que era un proyecto que podía ser también súper interesante. Entonces hice lo mismo, empecé a recopilar información, busqué imágenes de las mujeres, claro, le hice un book. Aquí ya tienes un trabajo de investigación, ya no es solo coger el día a día del museo, sino tú de repente tienes que hacer un análisis de cuáles pueden ser las mujeres que pueden ser de interés. Sí. Entiendo que unas más conocidas y otras menos. ¿Cómo es esa investigación? Pues empecé a rebuscar por internet, mujeres vascas, empiezas a buscar... Hay mundos que son que están más conocidos, como la literatura, otros que yo desconocía completamente, poesía, algunas más conocidas, pero bueno, lo que te das cuenta es que mi desconocimiento era brutal. Bueno, a Eulalia Boita sí que lo conocía, pero a muchas más no, la verdad. ¿Cuál fue la primera autora que descubriste? O sea, yo creo que escribiendo a Vicenta Mogel a ver, María Martínez, tú sí que lo conocía. Marga Dandulain, pues había leído algún libro por ahí de su vida de viajes y demás. Bueno, a Dolores Ibarburu sí, pero muchas otras, pues
Elisa Martín Bravo, de Rosa Busquinza, pues tampoco. ¿O alguna historia que te sorprendiese? No. Lo que me sorprendía es que muchas en su momento habían sido conocidas y luego, misteriosamente, no aparecían en los libros, habían desaparecido de nuestra historia y de nuestros libros, ¿no? Y la verdad es que eso me dio muchísima rabia. Y pensé que esto sí que merecía la pena sacarlo adelante. Y lo mismo, empecé a presentar el proyecto con editoriales, pero no lo veían claro, otros te dan largas, llámame dentro de no sé cuánto, que el que lo lleva no está, y es un proceso larguísimo y que exige una paciencia infinita. Y al final presenté el proyecto a Carmen Lejallo, que en ese momento era responsable de Emakunde, me recibió amablemente, que presenté el proyecto y decidieron que como ellas cumplían 30 años, pues que les parecía una bonita idea. Lo mismo, este es el proyecto. 30 mujeres, 30 años. Y lo mismo, pues al final fue un proyecto súper chulo. Sí, Ellas repartieron este libro, luego han hecho una edición más pequeña y tal, pero bueno, los textos los pusieron las chicas de Pícara Magazine. Ah, mira. Y quedó muy bien. Sí. Y al mismo tiempo yo esta historia de mujeres de la cultura vasca la había presentado en la editorial Chalaparta. No sé, estos son algunos de... Bueno, a ver, no, estos son de Badine. Sí. Y al principio se había quedado en stand-by la idea, pero cuando se iba a publicar esto, me llamaron y dijeron que querían hacer la idea de, o sea, que les parecía muy buena la idea de mujeres vascas, en nuestra cultura, pero que querían hacer toda la historia de Euskal Herria a través de las mujeres. Y a mí casi me da un infarto cuando me lo dijeron, porque era una historia mucho más larga, más profunda, es otra envergadura de proyecto. Yo no me sentía muy capaz de empezar a pintar batallas y caballos y esas cosas. Pero dijeron que no, que podíamos darle el enfoque que nosotros quisiéramos, que teníamos libertad total de trabajar. Entonces ellas buscaron a Sira Crespo, la escritora, y empezamos a trabajar en el proyecto y salió adelante muy bien. ¿Cómo es la experiencia? Hasta ahora los proyectos los habías desarrollado de forma autónoma, sí, y de repente trabajas con una editorial, sí, y con una escritora. Sí. ¿Hay mucha diferencia? No, porque nos hemos entendido muy bien, la verdad. Yo trabajaba por mi lado buscando la información y enfocaba a la mujer, o sea, la imagen que yo quería representar a mi aire, salvo las que eran desconocidas, que yo no tenía manera de llegar a esa información y entonces dependía más de Sira. Pero hemos trabajado independientemente, pero al mismo tiempo nos consultábamos, nos animábamos, y yo me quedaba atascada, le preguntaba a Sira, ella me decía cómo lo podía solucionar o cómo lo veía ella. Hemos trabajado muy bien, muy bien. Sí. Teníamos una carpeta compartida en el Drive y volcábamos la información y muy bien. Sí. Claro, no sé si empieza a tener otro tipo de repercusión, porque sí, los libros que habías hecho hasta la fecha, pues claro, son libros un poco de un cliente concreto, sí, que lo va a trabajar dentro de su propio espacio. Con Chalaparta, con Emakunde, estás tocando temas que ya son más sensibles a toda la sociedad. ¿Cómo fue la respuesta de los libros? Pues muy buena. Con Chalaparta, con este libro le dieron otro de los libreros de Navarra, y aparecieron artículos también en los periódicos. En fin, yo creo que era un libro que hacía falta. Ha tenido muy buena acogida, se sigue vendiendo, se sigue editando, está bien. No, como curiosidad, venías de las galerías y con los libros vas a los museos. Bueno, ¿no? De otra manera. De otra manera, pero con el proyecto de Emakunde, Euskal Museo hace una exposición, sí, preciosa, en, sí, la que tus acuarelas, sí, lucen, recrean también los ambientes en los que desarrollaban su vida cotidiana las protagonistas, sí, y demostraba que lo que estabas haciendo tenía otros focos. Sí. Hicieron la exposición itinerante, que yo creo que estuvo en Donosti, está en varios sitios, aquí en Bilbao, la montaron con muchísimo gusto. ¿Cómo nació la propuesta? Esa fue la idea de ellas, porque dijeron, una vez que está este libro y este material, es una pena que acabe aquí. Ellos querían darle otro recorrido, y entonces montaron esa exposición, y
y ha funcionado muy bien, yo creo que ha quedado muy bonito. Sí, comentábamos antes, si quieres vemos un poquito tu modo de trabajar. Sí. Nos habías traído alguna muestra de cómo trabajas en Baguiñen. Sí. En Baguiñen hablabas antes de que trabajas con fotografía, sí. artes de fotografías, y luego, bueno, en este caso entiendo que con la escritora tenéis que hablar un poco de lo que tienes que trabajar. Sí. O sea, tú entiendo que hasta la fecha hacías un poco lo que tú querías. Sí. Y ahora es un poco lo que te propone. Claro. A ver, con estos libros que son de historia, yo también tenía muchísimo miedo a meter la pata a la hora de cómo vistes a las mujeres, no poner una barbaridad a nivel histórico, entonces a mí eso me da muchísimo respeto. Bueno, Sira estaba ahí y yo he mirado muchos libros, la ropa en el siglo no sé cuántos, bueno, cuadros antiguos, grabados y todas estas cosas. Lo que decía aquí que es que cómo trabajo yo, a ver, por ejemplo, estamos hablando de una ilustración que aparece ahí en el libro de mujeres, que es una chica que estaba escribiendo unas cartas que iban a Louisburg, a Estados Unidos, a América. Y se supone que era una niña que estaba escribiendo, una chica, y por allí pues pasaba la gente del pueblo, o sea, dejaba a uno y le decía, pues dile a Pepito que le echo de menos. Bueno, total, que yo me había hecho una idea de una mujer, dos mujeres, una escribiendo y la otra al lado. Entonces, claro, yo no sé cómo se dibuja eso. Entonces, en casa hacíamos sesiones de fotos, pues se puso mi hija ahí escribiendo, yo por detrás, encendimos una vela, hicimos unas fotos y yo hice un dibujo y estaba súper contenta con mi dibujo. Entonces le mandé así capuchas, súper bien, tal, y me dice, pues estoy leyendo y yo creo que es casi seguro que el que escribe es un hombre. Y yo, bueno, pues vamos a empezar otra vez. Entonces hice algún otro boceto que no me convenció, hicimos fotos otra vez de mi hijo y mi hija ahí posando, haz como que escribes, haz que no sé qué, y al final pues salió esta ilustración. Y bueno, yo siempre he trabajado con modelos, a mí me resulta muy difícil imaginar cómo es una persona sentada, cómo van las sombras, cómo... Están cubiertos, igual, ¿no? Sí, se pueden ver un poquito. Aquí veis fotografía, el trabajo, ahora os pasamos para que podáis ver. Claro, ¿cómo es trabajar con acuarela? Sí, es un poco rápido. Bueno, sí, pero no también... No pedido con acrílico, sí es. Bueno, pero lo dejas, luego lo vuelves a le das otra capa así, no sé. Lo único que tiene la acuarela es que no se puede corregir, eso es así. Lo que si has metido la pata, pues vuelves a empezar de nuevo. Yo tengo repetido no sé cuántos, porque este no me gusta no sé qué, pues vuelves a empezar. O sea, ahí no hay rectificación, así como aquí puedes meter las capas y mejor, porque el cuadro cuantas más capas tienes es mejor, es más bonito. Claro, tú trabajas todo analógico. Sí. Yo el ordenador justo encenderlo ya pues. Sí. Es un punto negativo que vamos a ampliar. Un punto negativo, pero eso implica que hay unas muestras de originales, sí, bueno, que no sé hasta qué punto puede haber un interés también en los originales de las ilustraciones, de los libros. Sí. Bueno, volviendo a lo que decía de cómo trabajamos, si queréis os cuento también otra. Había que ilustrar una historia de mujeres campesinas que se levantan contra... Nos quieres poner aquí un poquito de pie y así te pueden ver mejor, ¿no? Entonces yo tenía claro que quería muchas unas mujeres con una azada, con un tal... Bueno, no, porque eran campesinas, yo quería decir. Entonces, claro, eso es un poco difícil dibujarlo. Un día que teníamos comida en casa de mis padres, como hay aperos de labranza, pues les puse a mis hermanas, a mi hija, a mi cuñada, venga, nos pusimos unas faldas de aquella manera y estuvimos haciendo fotos, bueno, hice fotos que no os podéis imaginar. Un montón, desde abajo, desde arriba, coge el hacha, coge el pincho. Y luego al final seleccionas y haces... Claro, entonces después yo, después de hacer todas estas fotos y más, decido cómo lo voy a hacer. Porque quedan bonitas, las acuarelas al final quedan preciosas. Sí. Hice estos apuntes y al final pues la que salió fue una muy parecida. Esto es una foto que he hecho de lo que salió. Pero bueno, para que veáis que
O sea, yo la gente, tú, Quique, no sé cómo dibujar, yo no sé dibujar. Bueno, No, para imaginar las posturas y las... a mí me resulta muy difícil, yo necesito tenerlo delante, lo cual es, a veces es muy problemático, que hoy en día en internet pues pone mujer sentada, vista, no sé qué, y aparece, pero Sí, bueno, depende. a veces no es lo que tú estás buscando, Claro. entonces yo en casa... Mejor hacer la foto. Mis hijos han posado cantidad de veces, Ah, muchísimo. Qué guay. todos los negocios familiares la ilustración. Pues sí, Así también se preparan para Instagram mi y hija para... Sí. también, pues, esto es la típica pose que yo quería que pues, luego se ha utilizado Sí, pues, es para una, hacer es estas una, imágenes. Sí, sí, porque estamos hablando, bueno, por hablar un poquito con los libros, es un mundo que no has abandonado y que recientemente... Sí, porque después de hacer Baguiñen, Sira y yo sí que teníamos la idea de que faltaba un grupo de gente más joven que este libro le iba a parecer demasiado denso, ¿no? Sí que teníamos la idea de hacer algo más enfocado a un público más infantil o bueno. Y al final con la editorial Beta, que fue la que sacó el libro de Bilbao, han publicado 40 mujeres de Euskal Herria en lectura fácil. Y bueno, pues lleva poco en la calle, está funcionando también bien y nos ha gustado. Y ahí, como iba a hacer yo todas las ilustraciones y no quería que fuera un tostón y todas iguales, pues lo que he intentado ha sido utilizar diferentes técnicas. He utilizado, por ejemplo, esta que va ahí es... ¿cómo es la palabra? Collage. Esta era una mujer que representaba a las mujeres de las fábricas, entonces quería algo que fuera también como bordes más duros, menos color, una mujer que es una mujer pero no sabemos cómo es su cara ni nos importa. Frente a eso he utilizado pues, esta que es Benjugal, busqué un cuadro de ella, lo reproduje y ella está pintando su cuadro, ¿no? Con más color, no sé más. Hay otras que tengo por aquí, a ver, esta es Isabel de Urquiola, que fue con Iradier a África. Entonces, bueno, yo me molesto en si, como estaban en Guinea, pues busco cuáles son los monos típicos de Guinea, los dibujo, es un poco peor a los detalles. Esta es Muguel, que no había retrato, yo no encuentro retrato de ella. Entonces, y como hace una traducción de las fábulas de Esopo, pues quise hacer algo un poco más en blanco y negro, más menos concreto. Sí. Y personajes que aparecen en la fábula, el viento, el cuervo, ese tipo de cosas. Y había otra que no me acuerdo dónde he dejado. Bueno, esta es la cocinera Mariana Estaller, que me apetecía mucho hacer también con collage. ¿Quién es? Mestaller, la cocinera, la marquesa de Panamere. Sí. María Mestaller. Esta pues es otra versión de Es Bárbara Anduray. gracioso porque uno Esta está es hecho la una que acuarela y el y otro en collage. esta es collage que quería hacer para... Cautiva en Arabia, es la de Cautiva en Arabia, es Sí, esta. esta es. Sí, él le hizo el libro hace Pone poco. igual sí. las dos juntas para ver. Es curioso, ¿no? Sí, de vía ricera, ¿no? Sí. ¿Cómo cambia algo cuando cambias la técnica? Toda una ¿no? señora. Con las Estaba en frutas. Palmira, estaba Sí, sí, estuvo ahí, sí. sí, es muy interesante, sí. Sí, sí. Una cosa que llama la atención de Moguel es que es de lo poco blanco y negro que... No, Vamos. hay otra que también he hecho más como ilustración infantil. Sí. No, Lo vamos a revisaros al salir, ¿eh? esa es la que está en la tienda. Los padres tenían una tienda, no me acuerdo, y le he puesto también ella en blanco y negro. Sí. Y bueno, Sí, pero habitualmente utilizas el color, aunque... sí, bueno, o por ejemplo en esta que es del libro de mujeres, que es una mujer que iban a quemar por bruja, pues quería darle también ahí con dramatismo, entonces solo le he puesto color en su cara, y el resto pues la gente con las picas, estaba encadenada, el fuego donde le iban a quemar y todo eso.
También por mi hija, por supuesto. Porque claro, es que una persona vista desde abajo es difícil de entender. O sea, constantemente, oye... Pues sí, cuando se vaya de casa no sé. Hablabas antes de 2018, que fue Sí. un momento también de cambio en tu trayectoria. Uno de los caminos a los que te acercas es el libro, la ilustración. Pero bueno, estamos en esta casa que también es parte culpable de otro de los caminos que seguiste. Sí. Porque aquí empezaste a hacer una exposición de postales y te animaron a seguir en ese camino. Sí, fue un camino muy interesante. A ver, en 2018 una amiga mía, que siempre hablaba muy bien de mí, y de hecho me buscó varios sitios, pasó por aquí, le gustó y pues tengo una amiga que hace camino, pues que pase por aquí. Y yo vine, les conocí y me ofrecieron hacer una exposición de acuarelas de temas de Bilbao con personajes y tal. Y también funcionó muy bien y Pilar y Natalia sugirieron hacer postales. Yo no había hecho nunca postales, pero vamos a probar. Pilar y Natalia me indicaron cómo hacerlo porque también era un proceso que desconocía y me pusieron en contacto con las personas que lo hacen, cómo hacerlo, en fin, todo el proceso y sacaron ellas las primeras postales que se mantienen y a raíz de eso pues vimos que sí que funcionaban bien, eso me animó a probar también otros hice cuadernos. Claro, tú de repente empiezas a trabajar en otra línea, sí. Porque bueno, en el mundo de la ilustración parece que el campo editorial es el único posible y sí. sin embargo tú ves que al final el dibujo se puede aplicar a muchos. Claro, y dices, bueno, ¿qué haces con estos dibujos? Postales, pues sí. Y luego, pues, no sé por qué, bueno, y al principio, claro, hacer los productos y tienes que darle salida, tienes que buscarte en las tiendas, es un mundo muy difícil. Y al principio buscaba más tipo librerías, papelerías, pero luego empecé con esta imagen, con la de Bilbao, pues vamos a probar a hacer bolsas. Pues vamos a probar a hacer bolsas. Sí, los famosos tote bags, las bolsas y de tela. ¿pero dónde se hace esto? Pues me indicaron dónde hacerlo. Otro mundo. Y pues ya, bueno, pues ya que estamos, pues vamos a hacer alguna camiseta. Pues vamos a hacer alguna camiseta. Y por ahí hemos seguido con las camisetas han traído también sudaderas. Y entonces ahora mantengo los dos, al mismo tiempo después de abrir una tienda online, pero la tienda física sigue siendo muy importante. A mí me han salido cosas de trabajo por gente que ha visto no sé qué tienda, sigue siendo muy importante la tienda física. Sí. Claro, hablabas antes, cuando hablabas del Guggenheim, sí. Como tú dices, del Lego. Pues aquí sí, tenéis mis en dibujos sí, pero yo no sabía, y vosotros lo editáis, vuestro es y... Sí. Claro, de repente aquí ya no es autoedición, pero casi, o sea, tú tienes que buscar materiales, proveedores, ver que ellas funcionan, ver qué cantidades, cómo es ese paso, porque casi es ser a un cierto nivel como una pequeña empresaria. Pues sí, bueno, te pones ahí como autónoma, pero claro, hay que hacer muchos números, hay que probar. Yo soy más bien de probar con poco, mi marido es más animado y siempre, afortunadamente, compra, que ya verás cómo al final se venden, pero hay que hacer mucho, o sea, hasta dónde, a ver, yo siempre he pensado, lo que no tengo no lo voy a arriesgar, yo no he pedido créditos para montar no sé qué, afortunadamente me puedo, con el espacio de mi casa, arriba trabajo, en el Choco, tengo el material almacenado, entonces, gracias a Dios, no he tenido que comprar un local para poder seguir funcionando, porque eso creo que no lo habría hecho. Pero bueno, poco a poco hemos ido probando cosas, es un mundo también muy complicado porque además de la parte creativa tú tienes que estar todo el rato haciendo modelos nuevos porque la gente te lo pide, afortunadamente, y tienes que llevar también el control de gastos, de qué le pido, a este le he pedido, este me debe, hay que emitir facturas. Es complicado, como para hacer cuadros después. no me da la vida. Entonces eso es parte creativa, pero también parte muy técnica de un mundo que yo tampoco estaba formada para eso. Claro, hay distintos aspectos. Uno es la distribución. Claro. Comentabas antes que hay tiendas como AR, que hoy nos acoge, que tienen una sensibilidad específica para este tipo de productos. No sé si son tan comunes este tipo de tiendas, porque sí vemos mucha tienda de souvenir, que está todo muy masificado, pero tampoco entiendo que es el público al que tú te diriges.
No, claro, es que tiendas como esta, tan especiales, pues no hay muchas, por desgracia. Entonces, Natalia y Pilar me han indicado, pues, vete donde no sé quién, en Donosti. Allí en Donosti intenté, bueno, medianamente bien salió. Ellas me pusieron también en contacto con Mila del 48007. Yo no sé quién también me dijo, dirígete a Azcuna Centro, a la Lóndiga, que también hay una tienda. Claro, pues ese espacio, o sea, unas personas te indican, o esta amiga mía que también habla siempre muy bien de mí, me encontró otro sitio en La Ilusa, que en el Casco Viejo, que también es librería, pero tiene textil, pero es un espacio muy especial y muy bonito. Unas personas te van llevando. Yo tengo mucha suerte que la gente, pues, Pero vas creando una red. y me ha apoyado y han hablado bien de mí, que eso, Sí, y eso me ha abierto puertas. De Claro. hecho, a nosotras te vendió creo que una amiga tuya que nos envió. Sí, mi amiga Carolina. Nos enseñó. Sí. Vienes, tengo una amiga que hace una serie... Mira, tengo una amiga que hace unas ilustraciones fantásticas que creo que os podrían ir genial y tal. ¿Sabes? Pues gracias a ella me encontré. Ya está, personajes, Bilbao con personas, Sí. bien, vale. Sí. Claro, porque la Así parte, que la a lo mejor arquitectura. de distribución, pero claro, la parte comercial también tiene que ser un mundo. Claro, que yo... se hace lo que se puede. Sí, pues eso, hacer muchos números, y mi marido sabe... Claro, tú ya vas tejiendo, números, sí. entiendo que en todo Euskadi, en Euskal Herria, Bueno, yo intenté en Donosti, pero no, al final lo he dejado, no funcionó bien. Y claro, y también por proximidad, porque yo soy la que llevo las cosas, entonces, bueno, pues ahora tengo una tienda que funciona muy bien, que también es muy bonita, en Durango, otra en Bermeo, en Algorta también, pero bueno, siempre en un radio de acción en el que sea medianamente accesible para mí. para que te Claro. suponga. ¿Necesitas un comercial? Pues sí, ¿Puedes no. pagarlo? No. Bueno, si va porcentaje. Ese es el problema. Si da porcentaje. Que bueno, que son muchos temas, eso es lo que es la producción que tienes que preparar cada temporada, hacer números, cuántas sudaderas vas a sacar, de qué modelo has probado, y ha funcionado, cuál has probado y no ha funcionado, qué hacemos con eso. Pero más o menos las Es cantidades, complicado. tú haces, comentabas a destinadas pequeñas. Sí, Eso supone que te incrementa los costes, Claro. o sea, en imprenta cuanto más imprimes, claro, por eso cuando... más reduces el precio de unidad. Esta vez he hecho, pues Esto dibujo son de nuevo, digo, bueno, creo que puede funcionar, además de en camiseta ya voy a hacer bolsas, y ya que hago bolsas, pues voy a hacer también bolsitos pequeños, y ya que hago, pues ya hago postales, entonces claro, cuantas veces, más veces, mejor sale, ¿no? Hay otras que dices, pues he hecho una de Flencia, esta no he hecho una tirada tan grande, porque no sé si va a funcionar aparte de Flencia. O sea, claro, va mucho por localidades, o sea, Bilbao, se vende Bilbao, en Donosti... A ver, lo de Bilbao Guecho. se vende en muchos sitios, y he hecho una imagen del Puerto Viejo de Guecho que está gustando y se está vendiendo también muy bien. Pero, por ejemplo, hice una de surfista que a mí me encantaba el dibujo y pues no está funcionando tan bien. Es lo que... Claro, también tú tienes que buscar el coste que está la gente dispuesta a pagar Claro, y tú ofrecer una calidad claro. Yo que sí, te yo tenía diferencie claro... de lo que hablábamos antes del producto de souvenir Claro. y que te encuentres con un público que sepa entender tu propuesta. Eso es, sí. Yo tenía claro que lo que iba a hacer era de calidad. Esto La sí, calidad trabajo es con muy algodón agradable. orgánico. Y Sí, que son las sudaderas esas... Claro, yo ya sé que hay producto Son más barato son que estará hecho gorditas. no sé cómo, Esta era no sé dónde, surfista pero que yo solo decías. quiero. Esa era la surfista que decías. Sí, Joder. a mí me encanta la imagen. Son bonitas. Igual. No, pero A mí me encanta. tiene un corte bonito además. Ya. Cosa que no suele ser habitual cuando están para una camioneta, suele ser... Sí, la estándar de Muy Fruit de bien. Luz. Claro. Sí, hay una labor de búsqueda también, nosotros a nosotros también, una labor de búsqueda en los catálogos de modelos, Bueno, calidades, de tal, claro. es tremendo, Claro. o sea, encuentras la pieza. Y luego, claro, dices, oye, que hay uno, voy a comprar no sé cuántos que ahora están bien de precio. Claro, y si las compro y luego resulta que no están bien, es el riesgo y es bueno, todo el mundo que está en ese mundo y es el riesgo que estoy hablando. Pero bueno, Sí. yo como no estaba acostumbrada, pues para mí ha sido un
mucho Claro, tiempo. hablabas antes, bueno, claro, tú tienes que ir renovando el catálogo Claro. de forma permanente, por la que habrá algunas que sean fondo de armario que te funcionen siempre Sí, y otras que tú tengas que ir actualizando para que la gente vea cosas distintas. Claro. O sea, si ya tiene una, pues no Pero va a comprar la nuevas. misma, ¿no? claro, claro. ¿Cómo te lo planteas? Es como hacer colecciones, ¿no? Claro, y a ver, yo tenía una imagen de Bilbao, que ahora no me acuerdo cuál es. Esta, que es la primera, y de esta he vendido un montón. El Sí. paraguas. Sí. Sí, esa la tengo yo también. Bueno, esta funciona súper bien, ha Sí. funcionado bien en bolsa. Esta Esta También. funcionó. Sí. también. Entonces, pero claro, cuando, a ver, los sitios donde funciona básicamente en base a turistas, tú dices, no pasa nada, esa la puedes tener y se va a seguir vendiendo porque sigue siendo igual de bonita, vamos. Pero claro, en sitios donde el público es más local, pues la gente dice, bueno, ya la he comprado y la he regalado, ya algo nuevo. Entonces, siempre hay que estar sacando cosas nuevas. Y bueno, a veces salen las cosas y a veces no salen. Por colección, este año, colección nueva. este año Bueno, esta nueva. temporada. Sí, bueno, solo para Finales. verano siempre hay que sacar Sí, cosas no, por nuevas, eso. pero los Ahora tienes la que estructura de tener. trabajo es como más ordenada. Si te voy a sacar temporada de invierno, temporada de verano. Como, Sí, pero mi como cerebro las es un poco modistas, caótico. Ya. Entonces dices, esto, lo de verano lo tienes que tener producido ya en Semana Santa. Eso quiere decir que la persona que lo va, los del taller, que también tiene su trabajo, sus números, se lo tienes que decir bastante antes. Y dices, que tengo que ir, no se me ocurre nada. Entonces el mes ese de entregar es un poco complicado. Y si al mismo tiempo tienes que estar haciendo libros y la gestión de las tiendas, pues es un poco lioso. ¿Qué tipo de impresión es? Es digital. Ujú. Sí, tiene todos los colores. Sí. Tengo mi vecina y amiga me ha comprado las primeras camisetas y se las sigue poniendo, o sea que y me sigue hablando. Y bueno, has ido probando cuál es el formato más insólito en el que has llegado a imprimir. No, lo más raro igual pisapapeles que no se me... Bueno, y también botellas de metal, también he hecho. Pero bueno, lo que sigue funcionando muy bien son las dotes y las camisetas. Eso es muy bien. Y Bueno, ahora, y las postales, que yo tampoco sabía que se podía hacer tantas. sí, bueno, además estando en un mundo en el que ya con el correo electrónico parece que la postal se ha convertido ya en un producto de nostalgia, ¿no? Sí, yo no pensaba, pero sí, la gente se Claro. Se vende como pequeña obra gráfica en el campo. Sí, la gente las enmarca y queda muy bien. Sí, porque además como hay cierto miedo a poner piezas grandes, normalmente a nivel decorativo a la gente le cuesta menos comprometerse con una Sí. postal, que le poco a poco, que tal. Sí, Luego sí. la experiencia es esa, desde luego. Sí. Y Y el pues formato horizontal siempre también os funciona muy os bien. animamos en general, por editar en postal, Sí. Yo no pensaba, pero Sí, Mario igual. funciona. Bueno, Sí. y algunos seguimos enviando postales, yo envío postales. ¿Ah, sí? Y de hecho, Es bonito. nosotros tenemos los estudiantes de la Universidad de Deusto, que vienen de partes del mundo, es gente, son nativos digitales, siguen llevándose postales. Ya. Cada vez que vienen hacen rondas y les preguntamos y dicen que sí, que ellos tienen costumbre de enviarse postales siempre que viajan Sí. a un sitio diferente para enviar a sus amigos. Porque una cosa, la foto que sacas en el móvil, Sí, vale, sí. pero lo de recibir la postal es una Sí. cosa como es. Sí, es bonito. Sí. Alex, Es gracioso. postales, ¿no? Sí, Alex sí que suele mandar. Es gracioso porque muchas veces vuelves antes que llegue la Sí, postal. Sí. Bueno. Es bonito. Sí, es. Y ahora estamos en mayo. Sí. O sea que has tenido que entregar ya esta temporada de verano. Esta temporada he sacado este que he hecho... Esos son en esta es la exclusiva, última. novedad exclusiva. Sí, Te presentas en Soledad. Teníamos que haber hecho pasarela. Sí. Está Pero no le veo la hija. he hecho también totes, he hecho también bolsitos de mano y he hecho también sudadera gris. Esta otra la he hecho solo está hecho en camiseta y que estoy probando otro formato más estrecho, a ver qué tal. Y también he hecho en sudadera gris.
esta que es de... Claro, los fondos de color... Claro, esto para mí es muy fácil trabajar, yo lo pienso así, pero cuando le metes ya un gris, es, a ver, funciona, no funciona, Sí. hay que, muchas veces cambiamos cosas. Claro, porque la acuarela, frente al acrílico, el blanco es un color más. Claro. Y tú juegas con el vacío, Sí, ¿no? sí, a mí esto hacían los a mí japoneses, esto me vamos. gusta. O esta Chihira, que- vamos. A mí estas me gustan, cuando hay vacío me parece que funciona bien, Sí. pero cuando el fondo es gris, Todas son preciosas. cambia, Sí, claro, sí. ya no funciona igual. Pero ya no trabaja. Y a mí, a mi cabeza le cuesta mucho pensar así, pero bueno. Sí, Sería un blanco. ¿eh? Porque no existe el blanco ya. Claro, pero yo cojo el papel, bla, y a mí esto me funciona, me funcionan los vacíos, pero cuando el vacío es... No es rollo. es Ya distinto. no es distinto, blanco ni distinto. crema, ya Sí. estás metiendo color. A trabajar sobre el Es gris. otro mundo. Sí. A trabajar directamente sobre el gris. Sí, pero claro, yo con la acuarela no puedo trabajar sobre el gris. Entonces, Es muy complicado. sí. Y eso, A pesar de, bueno, tú sigues trabajando con los libros. Sí. Pues Bilbao está muy presente en tu trabajo y uno de tus últimos libros, de tus últimas obras, tiene por fin de protagonista, sí, que es un paseo en acuarela. sí. Ya, bueno, a mí me recuerda un poquito a estos libros que hay de viaje, cuando vas Claro. a Nueva York en Sí, sí, acuarela, sí, a París. Sí, es que era, como te decía, yo hago lo que veo que me gusta, que yo compraría y que no está. Sí, Como este libro yo no lo encontré, pues por eso tenía claro que podía funcionar y que quería hacerlo. No, yo le dije a mi pareja que le va a llevar a París y le compré el libro. Pero es curioso porque hay muchas cosas que hay como un vacío, ¿no? De decir, "Jo, pues... Y ahí tú vas encontrando esos huecos y Sí. tu obra también se vertebra en más que en el dibujo, que yo creo que sí es importante, es encontrar una idea que luego cuando lo haces parece natural y como no lo ha hecho nadie antes, pero que realmente estamos en una ciudad hiperturística y demás, yo... y llama la atención bueno, quizá la apuesta de hacer una edición de calidad y de calidez que... A ver, claro, yo comprendo que eso, meter buen color, buen papel, tapa dura, pues claro, encarece el producto, eso está claro. Entonces yo comprendo que para las editoriales pues eso es, igual no lo veían claro y lo entiendo. Sí, Pero yo tenía claro también que eso podía funcionar. este es de los primeros, ¿no? Este es Esa es la primera 2016. versión. Volvemos al prototipo. Sí, Entiendo que la versión final es la misma que... no. Yo creo que no se ha mantenido ninguna. Bueno, claro, estamos hablando de 2016. El prototipo Bueno, es no parece. anterior incluso del Guggenheim. Sí. Yo te digo que esta idea la tenía yo hace muchísimo tiempo. Pero bueno, Sí, ¿Es Sí, el blog? se ¿Lo has mantiene. autoeditado o te lo han editado? esto No. es un rebujo. El paseo de la El acuarela. paseo. No, lo editó la editorial Beta. Ajá. La primera edición se ha hecho con apoyo del ayuntamiento, porque fue a raíz de unas ayudas que hubo con el COVID y Sí. tal. Se presentó la editorial y yo me presento con ellos y el ayuntamiento les pareció buena idea. Y luego ya lo han reeditado ellos solos. Sí, Reedición. Y esto no se vende en la oficina de turismo, por ejemplo. O sea, Yo es que yo la distribución no la llevo, lo distribuye el cara. Aquí entiendo que ya desde... Ahora lo está tiene distribuyendo tienda, él, ya no distribuye. tiene tienda. ¿Quién? ¿Quién? La oficina de turismo. Oficina de turismo. Yo en su momento, cuando empezó, visité algunas oficinas de turismo y me dijeron, hace años, que no cogían cosas, pero igual ha cambiado todo eso. No debe tener porque no está Que me parece un poco para raro. vender, están para Ah, ya. Bueno, igual hasta les genera un problema cómo cobrar y esas cosas, porque dentro de las instituciones es Claro, muy claro. problemático todo Claro. ese material, vamos.
Pero Pilar, no, la edición esta, los de Beta, ¿lo distribuye Elcar o lo distribuyen ellos? No, lo distribuye el CAR. Ah, lo distribuye Elcar. Pensaba que no la distribuyen ellos. A ver, ellos sí, tú puedes te darán, pero... No, sí, pero La pensaba que distribución habían es de dicho, Elcar. si los he distribuido yo, porque como tuvo tanto éxito... Claro, este es, bueno, ya pasas, en el Guggenheim tú cediste y han hecho con el material lo que todo tipo de impresiones y demás, que eso igual también habría que revisarlo. Bueno, pero bueno. yo en su momento se lo agradecí porque yo no sabía y Sí. para mí fue muy importante, entonces, y es hecho España. Sí, bueno, porque por lo general se cede el derecho de reproducción Sí, para sí. unos formatos y luego cuando haces otros, pues tienes que volver a negociar, básicamente. Ya. Eso es. Lógicamente. Sí, pero bueno. Pero ya en Maguiñe, ya en Paseo por Bilbao, entiendo que es trabajar de otro modo. Claro, se suele trabajar a un porcentaje de venta Claro, sí, ya es. de cada libro vendido, en vez de un precio alzado, Sí. que entiendo que es lo que te darían en el Guggenheim, tú tienes que negociar y un porcentaje del Sí, precio como de una cada. editorial, sí. Más Así que entiendo que te dirán, te tendrán que ir diciendo más o menos qué tal van las ventas. Sí, claro. ¿Y qué tal? Bien. Sí. La primera edición se ha jugado muy rápido. Sí. Creo que están ya para la segunda y bien. ¿Del de Bilbao? Sí, del de Bilbao. Sí. Y el de mujeres, pues también la primera editorial, es que no, la primera edición no me acuerdo más después, pero también se les acabó y en el caso estaba vendiendo muy bien y han vuelto a imprimir. O sea que bien. Muy bien. Sí. Sí. Pero ya todas las ideas ya las has empleado, ¿no? Tendrá más. A ver, más o menos, Bueno, ¿hacia sí. dónde te diriges? No, tengo yo. Claro, lo curioso es que tú haces, bueno, pues son 4 libros, pero al final tienen un desarrollo de tiempo, reclama mucho tiempo. Este, por ejemplo, lo hicimos muy rápido porque había también una subvención y había que entregarlo en un plazo muy concreto, entonces fue, no sé, lo hicimos en 2 meses, o sea, muy poco tiempo. Estuvimos trabajando como locos, pero ya se va a ir todo las que le estaba diciendo. Sí, los tiempos, o sea, por ejemplo el de Bilbao. Claro, desde lo que lo planteas en 2016 hasta 2022... Bueno, pero sí. Es que en su momento ya al final me estaba planteando yo hacer de autoedición. Entonces estaba, y de hecho en la pandemia, como tenía muy claro que salió, pero bueno, que quería darle un arreón, yo antes de la pandemia había estado haciendo bastantes fotos porque no me parecía que nos iban a cerrar. Y estuve trabajando en este tema, entonces luego ya cuando se dio lo que ya el libro, yo ya tenía mucho material hecho. Yo estaría trabajando en esa idea. Sí, ¿será proyectos en que...? No lo digo que si no, no sale. Iremos Bilbao... Sí, Bilbao, va de Bilbao. Acuarela... Sí, vamos a dar no, un acuarela. No. Claro, porque ahora en este libro utilizas a jugar con otras técnicas. Entiendo que igual que con la textil tendrás que ir experimentando cosas distintas. No sé hasta qué punto ves cómo esas otras técnicas las puedes integrar en tu trabajo. Pues la verdad es que no he pensado, O sea, con las ilustraciones lo tenía muy claro porque, ya te digo, para dar variedad al libro y porque me parecía que quedaba fenomenal, sí. Pero no he pensado en seguir utilizando ese tipo de cosas, no lo sé. Sí, claro, tú hay un proceso, en muy poquitos años te has tenido que poner, hablamos al día de cómo es la ilustración, cómo es a la gente que quiere meterse en la ilustración, que yo entiendo que nunca es tarde. ¿Qué le recomendarías? Paciencia y mucha constancia. Y yo lo he hecho así, pero o sea, yo no sé cuál es el camino correcto o es muy importante abrir ventanas al mundo. O sea, Instagram es fundamental, estar en tiendas físicas es fundamental, estar en plataformas, si tienes tienda online o plataformas como Etsy también es muy importante, y establecer relaciones y conexiones sí que es muy importante. Hablas de las redes sociales, claro, sí. Ahora... A mí me han llegado cosas ofertas a través de Etsy, de Instagram, que yo no pensaba.
Pero si yo en Instagram pongo solo cosas profesionales, y sí, es que me han llegado ofertas de trabajo. También a través de gente que ha pasado por una tienda y lo ha visto en el escaparate. Las dos cosas son importantes. Sí, tener todos los espacios abiertos. Sí. Y también las orejas. Sí, estar atento a lo que te digo. ¿Y no has pensado hacer no sé qué? Pues no, pero gracias por la idea. Sí, hay que escuchar a la gente, hay que hablar mucho con las personas que llevan las tiendas, lo que gusta, lo que no gusta, lo que te dice la gente, que sienta bien, que no sienta, lo que quieren. Hay que estar todo el rato escuchando. Sí, dando vueltas. No sé si eso es una condena o es bonito. Bueno, a mí ahora me gusta, sí que es verdad que son muchas horas y no te dan para más, y dices, por Dios, son las 9 de la noche y aquí estoy haciendo paquetes para mandar a no sé dónde. Pero bueno, es lo que hay. Sí, es muy bonito. Pues si queréis hacerle alguna preguntilla y luego vemos un poquito los materiales que he traído, ¿parece? ¿La tienda online funciona bien? ¿Vendes? A ver, hay en Navidades, por ejemplo, hay muchos pedidos. Ahora baja un poquitín, pero sí se va manteniendo. Ha costado, Cuando abrimos la tienda online pensábamos, según la abrimos, esto tiene que estar todo, la pasarela de pago tiene que estar todo fenomenal, porque esto va a ser, ¿y qué ha pasado? Pues no pasó nada. Y ha tardado como 3 años en arrancar y ponerse a funcionar de manera regular, de tal manera que haya pedido regularmente. ¿Y eso lo llevas tú también o tienes Sí, alguien que te ayude? sí, pero bueno, mi marido es el que pone. Y en su momento mi hijo también, que estaba haciendo un proyecto de carrera y me ayudó con la tienda. Sí. Hablabas de campaña de Navidad. La campaña, bueno, hay ferias como Bala, en las que la ilustración son protagonistas, y que en Masoca, en Vitoria. No sé si son espacios, las ferias en las que tú... Yo no voy porque yo no me da la vida. No, es que es así. De atender las tiendas, aparte también tengo acuarela original que tienes que hacerla, que tienes que hacerles fotos, que hay que ponerlo a mono para subirlas a las redes, que hay que publicar. Es que el trabajo de publicar en las redes a mí ya no me da. Sí. Y todo lo que haces, que yo soy muy de hacerlo, que bien me ha quedado, pero no, tienes que hacerle las fotos, no puedes hacer una sola foto, tienes que hacerle no sé cuántas, colgarla en tu tienda online, luego darle publicidad en las redes sociales. Es otro trabajo también. Sí, la verdad que no se valora. Sí. Pero bueno, por eso hay una figura, ¿no? El community manager. Sí, y claro. a la que pagan por hacerlo. Sí. Solo hay un problema. Sí, ya sabes. Hay que ser mujer orquesta en este caso, ¿no? Claro. A la mañana, como decía mi padre, ¿no? Te levantas siendo director general, luego vas en la furgoneta y eres transportista, pues eso. luego eso. descargas y eres claro. cargado. Había eso algo sí. Sí. Muy bien. Pues si queréis, si os parece, acercamos un poquito. Sí. Espera, que no. Me tiene muy sorprendido el cambio de imagen, o sea, de lenguaje visual. Sí. De hacer esas cosas a hacer estas cosas de estas acuarelas. ¿Cómo se llega? O sea, después de muchos años haciendo eso, de repente es un cambio tan tremendo. No, pero, a ver, en el medio ya te digo que había hecho cosas más de dibujo, más acuarela con dibujo. Y a mí la sensación de estar con el lápiz, a mí me gusta mucho. Cuando haces en 2 líneas y una manchita, y es una persona que está andando. A mí esa sensación me gusta mucho. Ajá. O sea, que más de repente... No. Adaptado, recogido y... Pero sí que es verdad que he dejado eso no tiene nada que ver. Es que he dejado las pinturas de acrílico y no me he vuelto a acordar de ellas. No lo he hecho es verdad, no lo he hecho de menos. Muchos años con eso, ¿no? Muchísimos años, sí. ¿Dibujas todos los días, no? Sí, todos los días. Y, bueno, esto es una tontería, pero mi mejor hora para solucionar problemas es por la mañana. Yo me levanto, o igual, algo que tienes atascado, te levantas el sábado o te has levantado a las 7 y dices, ya está, solucionado. O ese trabajo que dices, por Dios, tengo que hacer estas ventanas, que 50 ventanas de unas casas que no sé qué. Pero te levantas, papá, y lo solucionas. Igual cuando no suena el teléfono es más fácil, ¿no? Pues sí. Yo en las primeras horas es cuando más resuelvo. Sí. ¿Y luego dibujas también por placer o no? No.
No, es verdad, yo estoy de vacaciones y no es, ay, pues me voy a sentar a dibujar aquí a la sombra. Pues no. Bueno, hay gente que lleva... Sí, me da mucha envidia, ¿eh? Sí, o sea, porque me parece que se lo están pasando fenomenal. Y yo me lo paso bien cuando estoy dibujando, ¿eh? Pero no se me ocurre. Sí, bueno, pues a ver qué tal, a ver esos nuevos proyectos que andaremos pendientes. ¿Van a ser a corto plazo o medio? No, todavía está muy verde. Ya seguiremos viendo las temporadas. Y ahora sí, si os parece, nos acercamos primero fuera. ¿Y el estudio, el mini Inquieta, dónde trabajas? Yo en el ático de casa. En casa, arriba. Sí, ¿Te subes las bellas? Sí. Y a ver, tiene lo malo que nunca te lo quitas de encima. Porque si estás en casa es decir, no estoy haciendo no sé qué. Yo además soy muy de ese tipo de mentalidad productivista. Pero lo bueno es que te levantas, te coges un café y en 5 minutos estás en pijama dibujando. Eso es, claro, se pierde muy poco tiempo. Bueno, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Claro, sí, nunca te lo quitas. Pero nunca descansas. Claro. O porque tienes trabajo o porque tienes que pensar qué trabajo conseguir, ¿no? Sí. Al final, sí, eso ya, el tiempo libre ya no existe mucho. Ya sabes. Sí, pero bueno, eso es un mundo bonito. Sí. Lo explicamos muy mal. Tengo otra pregunta ligada también al cambio, ¿no? De soporte y de tipo de trabajo. Resulta que cuando has empezado con las acuarelas está muy presente la persona en sus y aquí no. ¿O tenías otras obras? Sí tenía otras obras. Yo tuve una serie que bastante tiempo que eran bosques y cosas así y aparecían figuras. A mí nos gustaba mucho ir al monte en fin de semana con los chavales, con los amigos y hacía muchas fotos y luego aparecían en los cuadros ese mundo pues eso, de bosque y montaña. Y sí aparecían figuras. Sí. Lo que pasa es que luego eso he ido como acercando el foco y eran cosas cada vez más pequeñas pero grandes en el cuadro. Eso es, he puesto el macro. Sí. Porque me parecía muy bonito también, o sea, unas hierbas que no les haces ni caso, las pintas y dices, pero qué bonito, y dices, oiga, es que eso está aquí, al lado de su casa, pero no lo estamos mirando. Sí. Eso. Esta es mi vida. Pues ahora sí, ¿os parece? Sí. Si queréis ver algo... Fuerte aplauso primero para Elena. Digamos un poquito en la mesa. Mientras miréis vamos a ir sacando unas cervecitas y un poco de... Por apagar la casta.